Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a una educación sanitaria más de nuestro Club Salud es Vida. En esta mañana estaremos tratando el tema violencia psicológica en el adulto mayor y para ello tenemos a la licenciada en psicología, Ana Patricia Sosa, quien nos estará presentando las principales recomendaciones para poder evitar esta situación y también cómo poder identificarlo. La licenciada Ana Patricia Sosa Cordero es psicóloga clínica egresada de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y cuenta con una maestría en administración de recursos humanos, también por la Universidad Mariano Galvez. Se ha desempeñado como subdirectora administrativa en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, también como asistente ejecutiva en el Registro Nacional de las Personas, jefe de recursos humanos en diferentes empresas nacionales y también tiene formación en diversos temas de capacitación continua sobre psiconutrición, alimentación en enfermedades no transmisibles, así como temas de sensibilización, inteligencia emocional y manejo del estrés. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Ana Patricia Sosa. Muchísimas gracias por tener la buena disposición de participar en nuestro club como conferencista. Agradecemos su apoyo voluntario en este tema y realmente esperamos aprender mucho. Vamos a dejar la grabación en el Facebook del Club Salud es Vida y también en nuestro grupo de WhatsApp. Para quienes no nos pudieron acompañar en vivo, puedan ver la grabación o también ustedes si quieren volver a retomar algún tema o compartirlo con sus círculos sociales para que todos aprendamos, están en la libertad de hacer. Así que, licenciada Ana Patricia Sosa, muchas gracias por su tiempo. Le cedemos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Quiero compartir la presentación, pero no me deja. Permítame. Dale. No sé si ahora puede intentar nuevamente. Sí, ahí estamos. Buenos días a todas. Es un gusto. ¿Se logra ver la presentación? Sí, sí lo logramos ver. Ahorita se va a ver en pantalla completa. Creo que está cargando. Ahorita lo vemos en modo de edición. Ahí está, perfecto. Se ve muy bien, licenciada. Gracias. Bueno, mucho gusto a todas. Como ya me presentaron, soy la licenciada Patricia Sosa. Estoy a la orden. Dudas, preguntas, comentarios, pues los vamos a dejar al finalizar la presentación. El tema de hoy es violencia psicológica en el adulto mayor. Primero que nada, ¿quiénes son las personas adultas mayores de la tercera edad? Según la Organización de las Naciones Unidas, estableció que a partir de los 60 años, toda persona es considerada adulto mayor y que debe gozar de derechos especiales, teniendo derecho a vivir con independencia, participación, autorrealización y dignidad. Entonces, podemos ver que a partir de los 60 años se considera una persona de la tercera edad. A partir de esa edad empezamos a tener procesos degenerativos en nuestra salud y en nuestro físico, tanto biológicos como psicológicos. Se pueden determinar varios tipos de violencia en el adulto mayor, en la cual se encuentra el maltrato físico. El maltrato físico es el uso de la fuerza, empujones hasta provocar una lesión, un malestar físico,
ataques, sacudidas, también cuando quieren administrar medicamentos o alimentos a la fuerza. Eso se puede considerar un maltrato físico. El maltrato psicológico es el uso de palabras o actos o otros métodos que provocan tensión emocional hacia la persona, inclusive amenazas e insultos o infantilización, tratar a la persona como un niño. La negligencia. La negligencia es una falta de provisión de alimentos o medicamentos hacia la persona. El abuso financiero, esto se da cuando se quieren apropiar de su dinero o propiedades que tiene la persona. Eso se da mucho en los adultos mayores con la familia o personas muy cercanas que quieren apropiarse de todo lo que la persona adulto mayor tenga, ¿verdad? Propiedades, dinero. A veces los obligan a que firmen documentos para robarles sus pertenencias. Está el abuso sexual, que este es el acto o actividad de contacto sexual en el que no se da su consentimiento. Esos son los tipos de violencia que existen en el adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud indica que las cifras estimadas para el maltrato psicológico es del 33.004%. Para el físico, un 14.001%, para el económico, 3.008%, la negligencia, 11.006%, y para el abuso o maltrato sexual, 1.009%. Estos son los últimos datos del 2018 que se lograron recopilar. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define el maltrato como todo acto u omisión contra una persona mayor que ocurre de manera única o repetida y produzca daño a la integridad física, psíquica, moral o que vulnere el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, independiente de que esta situación se produzca en el marco de una relación de confianza. Este dato es del 2015. Como se puede observar, el maltrato psicológico, abuso psicológico es el que más prevalece de todos los tipos de violencia que existen. La violencia psicológica es una forma de agresión que no utiliza el contacto físico, pero puede dejar graves secuelas en la psique de la víctima, ya que es una modalidad muy efectiva de ejercer poder sobre otros, ya que muchos no saben que el abuso psicológico también es parte de una violencia, ¿verdad? Creen que solo existe la violencia física, que es con empujones o agresión con contacto físico. Y muchas personas ignoran que también existe la violencia o el abuso psicológico. La violencia psicológica en el adulto mayor es el maltrato emocional, a veces llamado maltrato psicológico. Puede ocurrir cuando la persona que cuida a una persona mayor le dice palabras hirientes, humillantes, le grita, lo amenaza o lo ignora repetidamente. Entre las manifestaciones de violencia psicológica se aprecia cuando el adulto mayor es humillado, ignorado, desvalorizado, amenazado de la pérdida de algo significativo para la persona, a limitar los contactos con otras personas, la prohibición de la participación de la persona en determinadas actividades, intimidación o intento de esta a través de miradas, gestos, movimientos violentos que tienen como objeto provocar el temor y el sometimiento. Entre también en la violencia o abuso psicológico que se puede dar es también privarlos de ver a sus familiares cuando están en una institución o amigos cercanos, privarlos de darles su medicamento, inclusive personas adultos mayores que usan pañal, no los cambian, no los asean, todo ese tipo de cosas también se puede
determinar como una violencia psicológica o emocional, ¿verdad? En Guatemala, el último censo de población efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, dice que existen 713.780 habitantes adultos mayores, los cuales no cuentan con políticas ni apoyo adecuado para garantizar, asegurar la regularización y protección social, así como la protección de derechos humanos que les pueda permitir una vida digna, según investigaciones de parte de la Oficina de los Derechos Humanos, Arzobispos de Guatemala. Hasta hace una década el tema de los adultos mayores no era visto en el país como un tema que se planteara de urgencia de investigación. Sin embargo, al ver la realidad de personas mayores y los datos que se han obtenido en informes de organizaciones internacionales e inclusive nacionales, así como encuestas y censos elaborados por el Estado, han puesto en evidencia las condiciones de pobreza y exclusión de los adultos mayores. Principalmente aquí en Guatemala no existen leyes que protejan al adulto mayor, solo se han quedado por escrito, pero no las han llevado a efecto y entonces, por lo tanto, que no le ponen atención a los abusos hacia al adulto mayor, principalmente el abuso o violencia psicológica. Está estipulado en la Constitución de Guatemala que corresponde al Estado de protección de la salud física, mental y moral de los ancianos, a quienes debe garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. El Ministerio de Gobernación de la Ciudad de Guatemala les proporciona en la actualidad una credencial al adulto mayor para utilizar el transporte público gratuito y se ha dado un incremento en la violencia psicológica de parte de los pilotos y ayudantes. Alcira Tovar es jefa de la Defensoría, quien aseguró que se han registrado denuncias de personas de la tercera edad que han sido víctimas de maltrato y violencia familiar, falta de cobertura de salud, seguridad social, inseguridad, violencia y abuso por parte de pilotos y ayudantes. Se puede ver que ese es el prácticamente único beneficio que se le ha dado al adulto mayor, pues que tengan credencial para subir al transporte público gratuito. Sin embargo, hasta por ese medio se ha visto abuso, violencia psicológica hacia el adulto mayor, ¿verdad? No lo tratan con respeto. Le gritan, inclusive a veces no esperan a que pare el transporte para que puedan bajarse, pues, ¿verdad? Entonces se puede ver que esto en cierta manera al anciano le afecta, pues ser discriminados, maltratados, que los insulten. Entonces todo esto les afecta de manera grande en su estabilidad emocional al adulto mayor. Y esa es la única ayuda, pues, y pues vemos que en todas partes pues los tratan de menos, no les ponen la atención, ¿verdad? En ninguna institución, en ningún lugar, aquí principalmente en Guatemala, ¿verdad? Inclusive sufren violencia psicológica no solo en las instituciones, sino en su núcleo familiar. Un estudio realizado por Cummings en el 2003 plantea datos y análisis sobre los factores psicológicos presentes en la población mayor, mismos que se encuentran entrelazados planteando lo psicológico y lo social de la siguiente manera. Necesidad de comunicación social, necesidad de ser escuchados, pérdida de roles sociales, viudez, sentimiento de soledad, problemas en la dinámica familiar, sentimiento de aislamiento social, insuficiencia de ingresos económicos, inadaptación a la jubilación, falta de medicamentos y por lo tanto el temor a enfermedad o a enfermarse, pobre apoyo comunitario, preocupación por la pérdida de familias y amigos,
insuficiente estructura comunitaria, manifestaciones de intranquilidad, dificultades para la recreación, manifestaciones de tristeza y llanto, dificultad para adquirir alimentos, temor a la muerte, dificultad en la compra de medicamentos, manifestaciones de violencia psicológica. Todos estos aspectos les afecta al adulto mayor. Les da miedo a quedarse solos, al abandono, toda la discriminación o malos tratos que recibe el adulto mayor les provoca depresión, tristeza, inclusive unos llegan a caer en tanta depresión y desequilibrio emocional que no, pues no se asean. Todos esos aspectos les provoca problemas emocionales, tristeza, depresión y al mismo tiempo, enfermedades físicas también, ¿verdad? Todo esto es, pues, ellos son vulnerables. Es una población de mayor vulnerabilidad para la violencia para el adulto mayor. Un estudio realizado por Cardona, donde el 57% de los adultos mayores, estudiados por él, dice que no tienen participación activa en la toma de decisiones del hogar, situación que además son aislados de su vínculo familiar, los lleva a retraerse y a deprimirse, causando en muchas ocasiones sentimientos de pérdida, tristeza, desinterés por las actividades, merma de energía, no tienen energía, ¿verdad?, para realizar sus actividades, pérdida de la confianza y autoestima, sentimientos injustificados de culpabilidad, ideas de muerte, inclusive pueden llegar a pensar hasta en el suicidio. La problemática psicosocial del contexto en que se desenvuelven los adultos mayores, llevándolos a tener reacciones emocionales como baja autoestima, tristeza, ira, miedo, preocupación y conductuales como aislamiento y dependencia. Problema social y sus diferentes manifestaciones. Así ha sido en los últimos años en un tema de gran interés para numerosos investigadores. Si bien los ancianos han sido venerados y respetados como seres con una vasta experiencia y abuso contra los mismos se remonta desde la Mesopotamia y algunas tribus de África, del sur y del centro, donde eran sacrificados cuando llegaban a ese periodo de vida. Que es triste y lamentable, ¿verdad?, que esa situación pues no solo se da en todo el mundo. Como les decía, son personas vulnerables a sufrir abusos, tanto físicos como psicológicos. Esto se da frecuentemente y mayormente en el núcleo familiar y es triste porque se ve muy frecuente en familias, en hijos, ¿verdad? Que les dan violencia física y psicológica, ¿verdad? Los ignoran, los insultan, les privan de alimentos, de medicamentos y no los cuidan y también pues los mandan a veces a instituciones y también pues ahí lamentablemente también sufren de abuso físico o psicológico, ¿verdad? E inclusive les llegan a privar de ver a familiares o amigos cercanos. Entonces, todo esto les provoca, pues, quiera que no, una inestabilidad emocional, ¿verdad? Depresiones y tristezas, inclusive llegan a pensar en el suicidio. La conclusión es que la violencia en general se puede dar, especialmente va dirigida hasta sectores más vulnerables como el adulto mayor, en los que se encuentran las personas mayores y particularmente quienes no pueden y tienen limitaciones para hacer valer sus derechos. Es una de las situaciones que más existen en nuestra sociedad. La violencia psicológica al anciano existe en casi todos los hogares y esta en ocasiones no es bien percibida.
con arreglo a la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, es preciso promover la creación y el fortalecimiento de los servicios de apoyo para atender los casos de violación de los derechos humanos de las personas mayores y fomentar el acceso a dichos servicios. Además, se hace necesario empoderar a la población mayor y sensibilizar a la sociedad civil sobre las diferentes formas de maltrato, la capacitación de la comunidad de los funcionarios públicos y de los profesionales de la salud que desempeñan un papel estratégico en la prevención del maltrato. Se recomienda preparar a la población joven y adulta de hoy en día, que seremos los viejos del mañana, para que adopten actitudes positivas ante la vida y ante el proceso natural al que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Ya que en todo el mundo se da este fenómeno. Aquí en Guatemala, pues lamentablemente también, pues solo lo han dejado por escrito y no le han hecho no le han puesto la mayor atención sobre este asunto, sobre la violencia que se da al adulto mayor, que más del 20% de los ancianos sufren maltratos, ¿verdad? En tanto en instituciones como en sus hogares. Y eh, el trato indebido y negligencia que se le da al adulto mayor y principalmente pues en el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, hacer conciencia tanto a todas las personas y tener uno conciencia, ¿verdad? Que a veces pues como no tenemos conciencia de que le estamos haciendo un daño y que existe una violencia psicológica hacia nuestros abuelitos, hacia el adulto mayor que vemos en la calle, ¿verdad? Entonces, ayudarlos, porque como bien decíamos al principio, sufrimos a partir de los 60 años una degeneración física, psicológica, ¿verdad? Y todo esto pues les afecta de gran manera al adulto mayor. Cuando se sufre una violencia psicológica o física, se debe de denunciar, ¿verdad? Cuando denunciar, ya sea en el Tribunal de Familia o en el derecho de la Procuraduría de Derechos Humanos para inclusive muchos ancianos por temor a que sean abandonados o los lleven a instituciones, pues no denuncian que están sufriendo abuso o violencia, ¿verdad? Entonces prefieren quedarse callados y aguantar todo tipo de abuso hacia el adulto mayor. Entonces es triste y lamentable esta situación que se presenta a nivel mundial y principalmente pues aquí en Guatemala, ¿verdad? Que a veces que por ignorancia pues él lo hace, ¿verdad? Las personas a veces inconscientemente. Les quiero presentar aquí un video que cómo puede darse una indiferencia también. La indiferencia se cataloga como una violencia emocional o psicológica, ¿verdad? Les quiero presentar aquí el video. Voy a salir de él. Solo esperemos a que cargue un momentito el video. Espera, Sara, sin mí.
Jorge. Fíjese que vemos el PowerPoint. Creo que tendrá que dejar de compartir y abrir el compartir. No sé si lo abrieron en el YouTube. Sí, no le apareció el video. No, tiene que darle donde dice dejar de compartir. Ahorita le. Y luego ya le vuelve a dar compartir y selecciona el video. ¿Se logra ver ahorita? Mm, Todavía vemos el documento en PowerPoint editable. Perdón. Lo voy a poner aquí. ¿Hoy sí lo logran ver? Sí, ahora sí lo logramos ver. Tal vez sí puede darle ahí donde está el cuadrado para que se mire en pantalla completa, por favor. No, espera, Sara sin mí. ¿O quiere agrandar esto? No, espera, Sara sin mí. No sé por qué no le puedo poner pantalla completa. Creo que tiene que darle en play y luego ya le puede dar ampliar. No me deja. No, espera, Sara sin mí. Vamos, Jorge. Disculpe que no los pude poner así en grande. No tenga pena, licenciada. Tal vez lo puede volver a proyectar desde el inicio, por favor, que creo que solo se vio la parte del final. Permítame, tales. Es que está acá, pero no me deja poner en pantalla completa. No, espera. No, espera, Sara sin mí. Vamos, Jorge.
Como pudieron ver en el video, lo pudieron percibir. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, licenciada. Bueno, como pudieron ver en el video, perdón que no los pude compartir así en grande, pero el ancianito está sentado y viendo televisión. La familia lo ignora y no se dan cuenta que él está viendo la televisión, le apagan la tele y se van, ¿verdad? Entonces, eso, y él se levanta ahí como puede a prender el televisor nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso se puede percibir como la indiferencia como una violencia o abuso psicológico, que muchas veces inconscientemente pues lo hacen y no tienen, ahí sí que a veces esas cuestiones les llega a afectar de gran manera a las personas, a los ancianitos, ¿verdad? Gracias. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Gracias, licenciada Patricia. Sí, aquí en el chat tenemos un par de dudas. La primera dice, ¿qué acciones se pueden hacer en caso de detectar maltrato al adulto mayor? Sí, las acciones al identificar cuando hay abuso hacia el adulto mayor, pues como les decía, ¿verdad? Que sería de denunciar hacia la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que está en la 12 calle, 12-72 zona 1, o en el Tribunal de Familia, ¿verdad? O hablarlo con una persona cercana para ver de qué manera se le puede apoyar con el médico, ¿verdad? Si está sufriendo de algún tipo de abuso. Muchas gracias. También la otra pregunta dice si existen algunos signos que se puedan detectar en caso de sospechar un abuso psicológico, algo que sea característico, que tal vez alguien cercano al adulto mayor que está sufriendo lo pueda identificar en caso de que él no quiera manifestar que está siendo abusado. Sí, por lo regular dejan de comer, ¿verdad? De tomarse sus medicamentos, están tristes, lloran con frecuencia, ¿verdad? No hablan con nadie, se aíslan, dejan de asearse, ¿verdad? Hay varios aspectos o signos que se pueden detectar cuando está sufriendo de un tipo de abuso. Muchas gracias. También otra pregunta que surge es, ¿cómo podemos nosotros cultivar el respeto hacia los adultos mayores, considerando que la mayoría de los abusadores son el núcleo familiar, siendo los nietos o los hijos, que realmente pues a veces son incluso adolescentes, ¿verdad? Que ya empiezan a tomar decisiones y abusan psicológicamente, creo que es la mayoría de ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros recomendar guiar a estos desde la adolescencia, ¿verdad? Para prevenir esto. Pues primero que nada fomentarlo desde el hogar, ¿verdad? Desde el hogar el respeto. Eso se ha perdido mucho porque antes me recuerdo yo que nos decían que una persona mayor, un ancianito, siempre se respetaba, se escuchaba. Sin embargo, eso se ha perdido, ¿verdad? Entonces, inculcarle desde el núcleo familiar a los hijos, ¿verdad? Principalmente a los padres, ¿verdad? De que tengan respeto hacia el adulto mayor y, y sobre todo, pues tal vez llevarlos a charlas, llevarlos a un lugar, una institución de ancianos para sensibilizarlos, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y en caso de requerirse alguna terapia psicológica, cuando tenemos este tipo de abuso en nuestro núcleo familiar, ¿qué es lo que nos recomienda? ¿Que sean terapias de grupo
o que se inicie primero con la persona que es abusada, que sería el adulto mayor, o cuál es la mejor estrategia para abordar esta situación. Sí, se da terapia con el núcleo familiar, sería una terapia de grupo en familia, ¿verdad? Para hacerles conciencia, ¿verdad? Sobre del estado de ánimo, principalmente del adulto mayor, y hacerles conciencia y sensibilizar a la familia, ¿verdad? Pero sí se trata todo el núcleo familiar y pues de manera también terapia individual, ¿verdad? Muchas gracias por las respuestas, licenciada Patricia. Ha sido una plática muy enriquecedora. Hemos aprendido mucho sobre los diferentes tipos de abuso que pueden sufrir nuestros adultos mayores. Principalmente a mí me fue algo nuevo, ¿verdad? Que yo identifiqué que existe el abuso económico, ¿verdad? Realmente a veces uno no se da cuenta que las personas cuando llegan a la adultez mayor, puede ser que más bien en la juventud fueron muy activos económicamente y luego empiezan a entrar en una etapa de jubilación, por ejemplo, y ellos ya empiezan a depender económicamente de otros. Creo que es un impacto personal bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de abuso también a veces al inicio no se logra identificar tanto, pero sí es una situación que definitivamente puede afectar. Yo quisiera compartirles acá en la pantalla para completar un poco lo que nos mencionaba la licenciada Patricia de dónde podemos denunciar. Aquí encontré los teléfonos, ¿verdad? Que nos da la Procuraduría General de la Nación, como bien nos decía la licenciada Patricia, que podemos llevar nuestras denuncias. Aquí me aparece que es el 2414 8787, extensiones 2018 y 2020. Y para emergencia a las 24 horas también está un número de teléfono móvil que es el 49 96 37 54. Creo que es muy importante que todos tengamos a la mano estos números, ¿verdad? Para poder contactar. Y en algunas circunstancias, como bien nos decía la licenciada Patricia, puede ser que el adulto mayor al inicio tiene temor y no quiere denunciar. Y en algunas ocasiones los que se dan cuenta son los vecinos o los amigos, ¿verdad? Particularmente yo conozco de un caso de una persona que sufre de este tipo de violencia y los que se dan cuenta son los amigos porque le prohíben que mire a sus amigos, por ejemplo, ya no le pasan las llamadas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que debe de tomarse acciones y en algunos casos pues, las personas tienen miedo por represalias, ¿verdad? Pero al final es un humano el que está sufriendo parte de la violación a su dignidad como persona, ¿verdad? Tiene derecho a comunicarse con otros, a convivir, a alimentarse bien, el derecho a tener una salud apropiada. Entonces, creo que es muy importante tener esta información. Así que pues muchas gracias, licenciada Ana Patricia Sosa, por apoyarnos en esta mañana. No sé si alguno de los presentes tenga alguna duda o comentario adicional para dirigir a la licenciada. Aquí en la sala le damos la bienvenida a Mirnita, aquí está también presente. Hay varios de nuestros pacientes del club y también otras personas que nos han acompañado que son usuarios de Sejimed. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Ah, Marina quiere hacer un comentario, pero no la escuchamos, Marina. Su micrófono está apagado. Tal vez si le puede presionar. Sí, no, Claudita, solo para que deje el número de teléfono para una sesión que uno quiera tener con ella. Ah, muy bien. ¿Cuál es el contacto con usted, licenciada Patricia? Con mucho gusto. Como lo has hecho siempre. Que nadie nunca se va a fijar en mí. 448. Perdón, licenciada, ¿lo puede repetir? No le escuchamos. Ok. 3232 5448.
Lo voy a proyectar acá en la pantalla, lo tenemos en su hoja de vida que nos compartió. Aquí se los voy a proyectar unos minutitos para que lo puedan anotar. No sé si lo logran ver aquí. Nos dijo, ¿verdad? 32 32 54 48. Así es, sí. Estoy a Y la su orden. correo, patty-styles@hotmail.com. Así es. Aquí lo puede anotar entonces, Marina. ¿Está apagado su micrófono, Marina? Tal vez si lo puede volver a... Ay, sí, pues, ajá. Gracias, Claudita, ahí ya lo anoté. Porque de repente uno quiere alguna plática, ¿va? O algún familiar quiere que le hagan su plática de psicología, entonces ya sé yo con quién acudir. Con mucho ¿Verdad? gusto. Estoy a la Ujú. orden. Vaya, gracias, licenciada. Feliz día, estuvo muy bonita la plática. Qué bueno. La Muchas gracias, felicito. licenciada, por sus Gracias. aportes y por mostrarnos un poco más de en qué consiste la violencia psicológica, ¿verdad? No es, muchas veces se tiene la idea de que son solo palabras ofensivas o gritos o cosas de ese estilo, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Creo que en el adulto mayor se da también mucho el hecho de que como ya están mayores, ya no se les incluye tanto en las actividades del hogar. Es importante pues que sepamos que se puede caer en abuso psicológico, ¿verdad? Al no incluirlos. Puede ser que no sea intencional, ¿verdad? A veces se hace porque ya están grandes, ya no tienen que hacer tanto esfuerzo, cosas del estilo, pero creo que es importante como encontrar la forma de siempre incluirlos en actividades, ponerles quehaceres del hogar o algo por el estilo para que ellos sepan que tienen siempre una función dentro de la familia, ¿verdad? Y que se sientan útiles en sus hogares. Entonces, sí, gracias de nuevo por compartir sus conocimientos con nosotros en un tema tan importante para las familias, para la sociedad, ¿verdad? Es un placer, un gusto. No sé si alguien más tendrá alguna duda o algún comentario al respecto, sino para compartir en la pantalla el reconocimiento que tenemos para la licenciada. Muchas gracias. Tenemos un reconocimiento para usted, licenciada, que dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorga el presente diploma a Ana Patricia Sosa Cordero por su participación como conferencista en el Club Salud es Vida, impartiendo el tema Violencia psicológica en el adulto mayor. Guatemala, 11 de mayo del 2023, y enseñada a todos. Está firmado por la maestra Lorena Serna, jefe de CEGIMED, y la licenciada Claudia Gatica, profesional química farmacéutica de CEGIMED. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Patricia, por el apoyo que nos ha dado esta mañana. Estamos muy agradecidos como el Club Salud es Vida. Y pues le damos la despedida a todos los participantes que tuvieron a bien acompañarnos esta mañana. Esperamos que todos pongamos en práctica estas recomendaciones para evitar caer en estos abusos o también identificarlos si llegamos a encontrar algunos casos y tomar las acciones correspondientes para resolverlo. Les recordamos que la grabación estará colocada en el grupo de Facebook y también en el WhatsApp del club. Y pues esperamos poder saludarles el día de mañana en nuestra sesión presencial de ejercicios aeróbicos a las 8. Les deseamos una buena tarde y un buen provecho. Buen día. Adiós a todos.